Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Para Dios, tú vales mucho. Por ello, hemos creado un espacio para nosotras, donde somos libres para ser genuinas, solo por DCR. Saludamos a nuestra audiencia. Estamos comenzando nuestro programa Libres para Ser Genuina, un programa de mujeres. Como cada martes a las 4, pues estamos aquí conversando. Mi nombre es Fanny Bermúdez y estaré con ustedes acompañándoles en este día. Y pues en esta hora también pues tengo compañía y es una amiga, hermana que también se va a presentar. Así es, Fanny, muchísimas gracias y es un enorme placer en este su programa Libres para Ser Genuinas y un programa de mujeres para escuchen, para mujeres y para que escuchen todos también. Para que escuchen todo, realmente que es un programa pues que ha nacido con el fin más bien pues de llevar la palabra que edifica a todas esas mujeres, a todos esos hogares, a todos esos varones también que nos puedan estar escuchando el día de hoy. Para que conozca más acerca de nosotros. Así es, así es. Con mujeres. Así es que no se quede ahí, vaya y dígale a la vecina, dígale a la comadre, dígale a la hermana, avísele, ya comenzó su programa de mujeres para mujeres. Y también pues conducido por mujeres. Así es, y bueno, hoy estamos aquí contentas, Claudia, porque realmente hemos tenido el privilegio de poder compartir un tema importante que habla acerca de las mujeres de fe. Amén. Es una línea, es una serie de enseñanzas que hemos estado pues compartiendo a través del programa. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros también estar compartiendo en este momento. Así es pues una mujer de fe que menciona la Biblia, que por cierto es un personaje, una persona, ¿verdad? Controversial, diría yo. Su testimonio impactante. Uh-huh. Y bueno, ahí que nos diga, Claudia, ¿de quién vamos a estar hoy pues hablando? Hacer el testimonio bíblico que hay de ella. Pues muy bien, esta tarde estaremos compartiendo un poco sobre la vida de Rahab. Y bueno, ustedes ahorita dirán, ese nombre se me hace así como un poco rarito. Claro. Pues los invito a que nos vayamos a Josué 2. Y ahí, desde el 1 hasta el 24, ustedes pueden conocer un poco sobre la historia de esta mujer. Una historia de fe, pero sobre todo una historia en donde la gracia y redención del Señor se deja notar en su vida, Fanny. Exactamente, no lo pudiste, como dicen, sintetizar mejor, ¿verdad? Este testimonio es lo que hablaban, ¿verdad? De una mujer de fe llena de gracia y redención de Dios para ella. Y bueno, yo creo que todos venimos al Señor y hemos sido alcanzados por su gracia, ¿verdad? Tanto mi persona, ¿verdad? Como a Claudia, como cada una de las que nos escuchan. Amén. Hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Y cada mujer tiene su historia. Cada mujer que llega a los pies del Señor, ¿verdad? Tiene una historia, un testimonio que contar. Y bueno, yo en este caso, ¿verdad? De Rahab era una mujer pues que procedía de una gran ciudad que se llamaba Jericó. ¿Verdad? Una historia tal vez que conocida por esa parte de la historia bíblica de los niños, de las murallas de Jericó. De las murallas, sí. ¿Verdad? Era una ciudad grande y súper protegida donde vivía Rahab. Una ciudad que tenía murallas altísimas y gruesas. De hecho,
que hasta habían casas en los muros. Así es. De ancho que eran esos muros. Exacto, precisamente la casa de Rahab dice que quedaba en una muralla. O sea que interesante dato también, porque uno no se imagina que puede haber una casa en una muralla, ¿verdad? Ajá. Y sí, era tan grandes estas murallas y tan fuertes que habían casas como Rahab. Rahab no era una mujer del pueblo de Israel, sino era, ¿verdad?, de la ciudad de Jericó, de otro pueblo. Y bueno, pues la historia nos dice que el pueblo de Israel iba a conquistar esa ciudad. Así es. Y Rahab estaba en esa ciudad, o sea, que iban a ser atacados por el pueblo de Israel. Como hablaba Claudia, esa historia la estamos viendo ahí en Josué 2, ¿verdad? Empezamos a leer y ahí vamos a ir viendo todo eso. Así es. Cómo se va desarrollando esta historia, cómo la fe va tomando forma dentro de ella, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de ella desde, no sé, ¿verdad? Empezó con que mandaron 2 espías. Josué envía unos espías. 2 espías, sí. Ya sabemos lo que iban a hacer los espías, ¿verdad? Como a visualizar cómo estaba el ambiente para llegar y tomar la ciudad. Exactamente. O sea, los espías iban, como quien dice, a investigar cómo estaba la cosa en Jericó y cómo podían ellos atacar o penetrar esa ciudad, porque derrumbando las murallas ellos no iban a lograrlo, pero necesitaban saber cómo era ese pueblo, dónde había debilidades, y esa era la misión de los 2 espías. Desde ahí entra otro propósito que estaba, como dicen, desconocido para el pueblo de Israel y para esos 2 espías, el propósito que Dios tenía, ¿verdad? A través de esa conquista también, no solo la conquista de esa ciudad, sino la historia que se desarrollaría en esa ciudad. Y hablaba también de que estos 2 espías pues fueron a buscar dónde como resguardarse, ¿verdad? Así es, dice 2 espías disfrazados, dice, que entraron a la ciudad para evaluar el terreno, dice, para planear una estrategia, porque lo que ella decía, Fanny, pues eran grandes murallas. O sea, no me imagino la magnitud y bueno, una persona pequeñita y a la vez aquellas murallas, enormes. Sí. Entonces tenía Josué que ingeniarse una estrategia. Entonces envía, dice, estos 2 espías disfrazados para que evaluaran el terreno y planear una estrategia de ataque. Y así ellos poder entrar a la ciudad y pues hacerse, porque dice que el pueblo tenía que atravesar, dice ahí. Y algo importante, dice, es que ellos entran en la ciudad y buscan alojamiento en la casa de Rahab. Ahí empieza, como dicen, la inclusión de Rahab. ¿Por qué Rahab aparece? Bueno, porque los espías fueron a la casa de Rahab. Y ella lo recibió mal, o qué haría Rahab al ver estos 2 hombres y pues identificar si eran o no eran del pueblo, ¿no? Menciona ahí. Y eso es lo interesante, porque dice que Rahab lo recibe hospitalariamente, o sea, lo recibe bien, pero ella inmediatamente se da cuenta que son hebreos. Y entonces, yo me imagino, imagínate cuando llega un extranjero, ¿verdad?, a tu casa, y entonces se queda así como, ¿y qué buscan? Pero ella dice que usó fue buena anfitriona en su casa y lo recibe. Y entonces algo importante, y creo que no lo hemos visto o no lo hemos dicho, es que Rahab, esta mujer, pues, ¿a qué se dedicaba? O sea, ¿cuál era el oficio el cual ella pues, hacía normalmente? Y ella era una prostituta. Así es. O sea, era una mujer que vendía su cuerpo. Sí. Pues me imagino que por eso mismo ellos dijeron, hay más apertura en esta casa, ¿verdad? Porque recibían personas, ¿verdad? Hombres. Claro, ellos iban para resguardarse, entonces, pero lo interesante, como dicen, era una profesión, como dicen, pues que no era moral. Para la sociedad no lo es, pero bueno, vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve realmente en los propósitos de Dios. Así es. Porque esta mujer reconoció que eran del pueblo de Israel.
o sea, sí los reconoció, o sea, sí supo que eran espías. Así es. Y de repente esa mujer, lo primero que uno piensa, bueno, ya los va a ir a entregar, ¿verdad? Pero no sucedió que no los entregó. ¿Por qué habrá sido que no entregó esos 2 espías que iban a venir a atacar su ciudad, que iban a venir a atacar a su familia? Porque ella pudo decir, son enemigos. Pero ¿qué pasó, verdad? Que esta mujer más bien los escondió. Así es, dice que ella los escondió, que ella los subió al terrado, dice. No sé qué en como este en momento, la planta alta, tal vez. Sí, que podría ser. Como el parecido al ático. Podría ser, y entonces Sí. dice que ella más bien ahí los escondió. Y entonces algo que me parece muy interesante es que no es algo antojadizo que precisamente haya sido Rahab, sino que me parece que Dios ya tenía un propósito de redención en la vida de esta mujer. Sí, algo había visto en su corazón. Había, pero más de esto es que llama mucho la atención que ella es una mujer que conoce mucho del pueblo de Israel. Exacto. Pero sus padres no le habían enseñado. O sea, no eran ni siquiera de israelita. Exacto, no le habían enseñado nada. Pero sabían quién era el Dios de Israel. Eso sí. ¿Por qué? Porque dice que ellos conocían el pueblo de Jericó, la ciudad, conocían cómo Israel salió de Egipto. Y cómo Israel hubo plagas en Egipto, cómo salió y abrió el Mar Rojo, el Dios, y los hizo pasar y ahogó el ejército egipcio. Entonces ya ellos conocían la trayectoria del pueblo de Israel. O sea que por eso se dieron cuenta de quién era Dios y quién era el pueblo de Israel. Así es, y precisamente Rahab en el capítulo 9 de Josué 2:9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, dice, porque el temor de vosotros, dice, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Pero en el 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes. Entonces, realmente ella sabía mucho de ese Dios del pueblo de Israel. O sea, no era una mujer desconocida. Sí, tenía el pueblo esa fama, digamos, en ese tiempo, porque había derrotado también a 2 reyes grandes en ese tiempo que eran poderosos. Entonces, es como que el pueblo de Israel agarró fama y ellos sabían que Israel venía para esa línea y que iba a ir atacando cada ciudad para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y que había un Dios poderoso que era el que los iba defendiendo y que les iba entregando cada pueblo que ellos iban conquistando. No eran antojadizos realmente. Entonces ella entendía, entonces Rahab sabía, según lo que leemos en la escritura en Josué 1:10. 1:10, sí. Nos dice de que ella reconocía, ¿verdad?, que quién era el Dios Todopoderoso que los estaba resguardando. Amén. Y que por eso todo el pueblo de Jericó estaba pero temblando de miedo, porque ese pueblo venía para donde ellos, o sea, estaban con temor. Sabían quién era el Dios de Israel, pero también que no solo era el ejército, sino que Rahab sabía que no solo era el ejército de Israel, era el Dios que los ayudaba. Y eso es algo interesante. Porque otros pueden decir, no, le tengo miedo a personas o a un ejército humano. No, ella se dirigió al Dios Todopoderoso que nos dice en la Biblia que había vencido, ¿verdad?, a Egipto, que había vencido a estos 2 reyes. Entonces entendemos que ella entendía quién era el Dios de Israel. Y ella reconoce la soberanía. Ella reconoce la soberanía de Dios y es ahí donde ella decide poner su fe en Él, de modo que también ella pide misericordia. Porque algo que me llama la atención es que ella les dice, bueno, ella los acoge, los protege de los perseguidores que el rey ha mandado a buscar, pero también ella les pide misericordia para ella, para su padre, para su madre, para su familia. Y qué interesante todo esto que pasa, ¿verdad? Porque
debía guardar ese secreto. Y wow, digo yo, pensar que esta mujer, una mujer que pudiésemos pensar en algún momento, no, pero ella los pudo haber entregado, pero qué fe. O sea, es una mujer que demuestra que realmente, sin conocer de Dios, pero ya sabía de los milagros y de lo que este Dios era capaz y que podía hacer por su pueblo, por ella, por su familia, porque en ese momento ella se acuerda de su familia y ella pide por su familia. Y realmente es como conocía de un Dios, había escuchado de un Dios y eso le sembró temor ante ese Dios. Tal vez no lo conocía personalmente, sino que había escuchado de ese Dios y creyó, ¿verdad? Amén. Creyó Sí, aún cuando no tenía todavía un encuentro personal. Pero ese temor y esa reverencia a Dios, el reconocer quién era el Dios, ¿verdad? Único, porque también ahí menciona, ¿verdad? Que ella reconoce, ¿verdad? Que es el Dios todopoderoso. Entonces, que es el Dios como quien dice, el único Dios, ¿verdad? amén, Que puede amén. derrotar, que puede hacer lo que Él desea. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca como mujeres, verdad? Que en el caso de nosotras, ¿verdad? A veces podemos meditar, ¿verdad? Al Dios que tenemos, al Amén. Dios que tenemos Amén. principalmente. A veces no tenemos el entendimiento o no estamos como lúcidas de saber del Dios que tenemos. Muchas veces Amén. como mujeres Amén. cristianas estamos dudando. Amén. Así Muchas es. veces como mujeres cristianas podemos en este momento estar dudando del Dios que tenemos, del Dios Así poderoso es. que hay. Y a veces el enemigo quiere traer eso. Pero Rahab solo había escuchado de ese Dios y dijo, no me importa arriesgar mi vida porque sé que la ganancia la tiene este Dios. Amén. La Amén. victoria la tiene este Dios. Amén. Amén. Y Así si es. yo no hago el resguardar estos espías, va a ser una muerte definitiva para todos y para mi familia y para mí. Entonces es interesante esa parte, ¿verdad? De cómo ella reconocía a ese Dios y cómo ella arriesgó todo por ese Dios. Amén. Y podemos decir que nuestro Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y no sé la situación por la que usted en este momento esté pasando, puede estar cargada de problemas, puede estar desanimada, puede estar sufriendo alguna desilusión. O puede usted decir, ay, pero ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Y qué voy a ir a hacer a la iglesia? Si yo tengo tantos pecados que alguien dijo por ahí, no, mis pecados son tan grandes que si yo voy a la iglesia se cae. Y entonces yo le puedo decir esta tarde, mire, esta mujer no era perfecta, pero sí ella puso sus ojos en un Dios poderoso y encontró la misericordia, encontró la gracia que ella necesitaba. Más bien no la buscaba. Yo siento que no era que la buscaba, sino que Dios la buscaba a ella. Y encontró más de lo que ella estaba necesitando. Así es que esta tarde usted puede buscar ahí a Dios y decirle, Señor, estas cargas, esta necesidad, esta situación, te la entrego a ti. Y que tú hagas con mi vida y que tú hagas con esta necesidad lo que tú tengas que hacer. Y el Señor le recompensará de la mejor manera posible. Créalo, que así será. Y interesante, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Rahab pudo, ¿verdad? Accionar. O sea, que la fe de ella, su temor a Dios, tuvo una acción que fue arriesgarse para esconder estos dos espías. Y luego, ¿verdad? Se desarrolla la historia que los escondió debajo de ramos de lino.
y de repente fueron hasta buscarlos. Y ella dijo, pues allá se fueron, pueden irlos a alcanzar. Y tal vez estaban ahí en su casa. Y luego ella les dijo, váyanse a esconder a estos arbustos o al monte y esperen 3 días. Le dio, o sea, todas las instrucciones para que no fueran encontrados. Porque dice, después de 3 días ellos regresarán y ustedes salen de ahí, de donde estén escondidos, y se van para que no los encuentren. Entonces ella dio todo el plan o la instrucción a los espías para que fueran resguardados, para que fueran cuidados. Y tal vez en ese caso, ¿verdad? Era una situación de mucho riesgo. Yo imaginarse uno ahí, ¿verdad? De que si la descubrían, ¿verdad? Iba a ser muerta, me imagino, por traición, ¿verdad? Sí, de su correcto. pueblo. Sí. Incluso poder decir, yo tengo que, o sea, decidir estar del lado del pueblo de Dios, que estar del lado del pueblo carnal, digamos, de su pueblo. Ajá. Y muchas veces también en la vida, como mujeres, debemos enfrentar ese dilema, ¿verdad? Voy a estar del lado de la voluntad de mi Señor, o del lado de la voluntad de mi familia muchas veces, o del lado de la voluntad de los que me rodean. Así es. A veces Dios, como a Rahab, nos hace llamados específicos en los que para otros no tienen sentido muchas cosas que Dios nos manda a hacer. Y de repente hay que tener la fe para decir, yo elijo obedecer a Dios. Amén. Amén. Porque para otros puede parecer esa decisión nada productiva o nada, ¿verdad?, llena de promesa o de propósito. Pero el Señor tiene sus propósitos y planes que no entendemos. Como Rahab, tal vez para ella significaba un alto riesgo y pues tener que dejar su lugar, su pueblo, pero ella decidió seguir, ¿verdad?, la salvación que el Señor le ofrecía, el propósito y la esperanza, como hablábamos, el Dios de esperanza que trajo a Rahab, ¿verdad?, una nueva esperanza a su vida. Y eso trajo frutos para ella y también para su familia. Amén, amén. Y pudiésemos ver ahí en la historia cómo ella hace descender, dice, con una cuerda por la ventana del muro a aquellos hombres. Y bueno, ya lo narrabas que ellos tuvieron que esconderse y después seguir. Pero antes ella había pedido por su familia y había pedido por ella misma. Sí. Y entonces con estos hombres ellos hacen como un trato. Y le dicen ellos, por la ventana donde nosotros descendemos, tú vas a colgar vas a dejar el cordón. Un cordón rojo. Rojo. Realmente que no dice, en la palabra no dice rojo, escarlata, sino que dice escarlata, ¿verdad? Pero el escarlata es un color rojo. Y algo que me llama la atención es, ¿por qué rojo? ¿Por qué no negro? ¿O por qué no verde, otro color, sino que rojo? Entonces, dice que este cordón era como una señal de que esa casa no debía ser derribada en el momento cuando se da todo que se derriban los muros de Jericó. Pero también podemos recordar y nos trasladamos un poquitito más atrás a la historia y vemos cuando los dinteles de las casas fueron con sangre roja. Exactamente. Los dinteles de las puertas. Y así mismo fue esa simbología con Rahab. Y entonces en ese momento, bueno, en el pueblo de Israel la muerte no pasó, o sea, todos los egipcios murieron, pero el pueblo de Israel no. Entonces con Rahab sucede lo mismo. El cordón simbolizaba precisamente eso, que esa casa y todos los que estuviesen en esa casa iban a ser salvos. Y todo fue precisamente porque Rahab puso su confianza en un Dios poderoso, en el Dios poderoso, en el Dios que todo lo puede. Y esa tarde podemos nosotros decidir también poner nuestra confianza en ese Dios. En ese Dios poderoso, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que lo puede. Yo pensé y en este momento meditaba
como Rahab, realmente una mujer denigrada, una mujer juzgada por la sociedad, pudo salir del lodo cenagoso y ser limpia. Ser purificada. Y cuántas personas en este momento, no, es que yo no puedo, es que yo, pero yo quiero decirle que ante Dios, Dios lo puede limpiar a usted. No importa la mancha que usted tenga en su vida, no importa el pecado. Si usted entrega su vida, si usted se arrepiente realmente y lo acepta a Él como su Salvador, Él lo limpiará, purificará y lo purificará. Amén, aleluya. Y creo que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Somos redimidos, ¿verdad? Con su sangre preciosa, ¿verdad? Así Amén. como esa simbología de Rahab, ese cordón en esa ventana, ahora pues está la sangre de Cristo que nos redime de todo pecado y que nos transforma a una nueva vida, ¿verdad? Amén. Porque Rahab no imaginaba el privilegio que estaba preparada para ella. Amén. Amén. Para ella, porque como decíamos, una mujer con una profesión, ¿verdad?, denigrante en la sociedad, incluso que no era algo que agradaba a Dios. Amén. Pero Dios vio en ella un corazón, ¿verdad?, temeroso, un corazón Amén. que reconocía quién era el Dios Todopoderoso. Y solo necesitó eso. Y me llama la atención porque si vemos que generalmente uno dice, cuando Jesucristo vino, ya hubo apertura para todos que formaran parte del pueblo de Israel, ¿va? Pero si vemos en la historia, Dios incluyó a personas extranjeras de otros pueblos Amén. en su pueblo, pero cuando había ese corazón, ¿verdad? Que él, esa persona tenía un corazón hacia Dios, él lo incluía. Y de hecho, Rahab fue incluida, ¿verdad?, en el pueblo del Señor por haber hecho esta acción. Me llama la atención, en Santiago 2 dice que es parecido, ¿verdad? 2:25 al 26 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que hablábamos. Amén. Tuvo que accionar la fe en algo práctico, en una decisión práctica. Tuvo que hacer una obra que fue resguardar a esos espías. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en obras de obediencia a Dios. No es la fe por obras, pero sí las obras demuestran una fe genuina en nosotros. Las obras que son derivadas de nuestra fe, como Rahab. Entonces nos enseña que, dice que Rahab tomó esa decisión. Luego tuvo una promesa que iban a cumplir con ella y su familia en esa casa, ¿verdad? Amén. Y así pasó. Y así pasó, correcto. No fueron tocados, fueron salvados. Fue la única casa que no se destruyó quedó en pie, dice. en esa muralla. Amén. Y en esa ciudad. Amén. Entonces vemos la promesa del Señor, ¿verdad? Que aunque también en medio de la destrucción que pueda haber, Él guarda a su pueblo, guarda sus promesas en todo tiempo. Rahab fue resguardada y su familia. Nosotros también, en este tiempo como Rahab, ¿verdad? Que nos enseña también, no solo dijo, sálvenme a mí, sino que dijo, mi familia también. Y usted y yo, como mujeres, tenemos familias que aún tienen que ser alcanzadas. Familias por las cuales debemos clamar y estar así como en esa casa ahí, resguardada por la sangre de Cristo, así en un huequito. Así nosotros también decir, Señor, haga cercos alrededor de mi familia. Que sus promesas de salvación y vida eterna se cumplan en medio de mi familia. Que estén resguardados por la sangre de Cristo. Esas son las oraciones de nosotros como mujeres. Como Rahab intercedió por su familia también y dijo, quiero que también ellos sean salvos. Tenía un corazón amoroso, no un corazón egoísta. Amén. Y eso demuestra que ella amaba a su familia. A pesar de que alguien pueda decir, no, una persona así
que se dedica a eso no puede amar o no puede tener un sentimiento bueno. Sí, Rahab, no sabemos por qué condiciones estaba haciendo esa vida. Correcto. Solo ella sabrá si las condiciones la obligaron o tal vez tuvo una vida difícil. Nadie sabe, porque al final no estamos para juzgar ni a las personas que están en situaciones similares. Así es. Por eso el Señor nos llama a incluir en oración a todas las personas. Correcto. A todas las personas y a nuestra familia también. En particular, correcto. Y dice, y algo importante es que la historia de Rahab demuestra que nadie es insignificante a la vista de Dios. Así es. Él nos ve No a hace todos excepción de y personas. lee nuestros corazones y descubre en Rahab una chispa de fe como Ujú. en su corazón, ¿verdad? Y yo me imagino cómo se llena de alegría, porque era una mujer que a pesar de, pudiésemos decir, pero surgió esa chispa de fe. Ujú. Y dijo, voy a poner mi fe en este Dios que todo lo puede. Así es que usted en este momento puede poner su fe en ese Dios. Amén. En ese Dios que abrió el mar, en ese Dios que protegió a su pueblo durante 40 años en el Ujú. desierto. Y Él también lo ha cuidado a usted, me ha cuidado a mí, a mi familia. Y todo lo que pase a nuestro alrededor no es porque a Claudia le guste, no es porque a fulano le guste, sino más bien porque a Él le place. Y Él quiere algo suyo. En este momento Él está esperando que usted abra ese corazón Amén. y que usted pueda dejarlo entrar para que Él pueda morar en su vida, para que Él pueda morar en su familia, para que Él pueda morar en su casa. Amén, amén. Y esa parte, ¿verdad? De la salvación, la redención que Dios hizo, incluye algo sumamente especial para Rahab y para la historia. Y nos menciona en Mateo 1, del 5 al 6, Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Rahab fue reconocida en el linaje del Señor Jesucristo. Amén. Desde que se casó con Salmón, tuvieron a Boz. Y así vino a ser, ¿verdad?, parte del linaje de Jesucristo, o sea, una mujer extranjera, una mujer que se dedicaba a una actividad, ¿verdad?, que era inmoral o no era moral. Era Rahab, pero Dios la restauró, Dios la redimió, Dios la preparó para un propósito especial y su vida fue transformada. Amén. Fue transformada. Y es sin duda lo que más caracterizó a Rahab, la redención que obtuvo de Dios. Así y algo increíble es la forma en que Dios la restauró. De forma que pasó a ser de una ramera denigrada, humillada, a ser una mujer libre, redimida, limpia. Sin lugar a duda, un gran ejemplo que podemos en este momento pensar que por más errores que hayamos cometido en nuestro pasado, la gracia y la misericordia de Dios siempre es mayor que lo que hayamos hecho, y el Señor nos limpia. El Señor nos trae, o sea, nos arranca, ya hablábamos del lodo, de la desesperación, del cenagoso sucio, pero el Señor nos limpia. Cuando venimos a sus pies, el Señor nos limpia. Amén. Y nos redime de todas esas situaciones que nosotros traemos. A veces también habla de que ella fue de un pueblo extranjero que era pagano, idólatra, ¿verdad? Tal vez sucede, ¿verdad?, que pertenezcamos a eso, o una familia, ¿verdad? Que digamos nosotros no han sido muy decentes, o han tenido familias que no han sido bien construidas moralmente. Pero el linaje, ¿verdad?, que nos define cuando venimos a Cristo es un pueblo escogido. Amén. El linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa.
Y sea del pueblo que pertenezcamos, la fama que de donde estemos o la familia, Dios nos llama a un pueblo, ¿verdad? Diferente, un pueblo especial, una familia especial en Dios. Y eso es lo que nos debe de importar. A veces el enemigo puede traer a nosotros, ¿verdad? Querer alarnos para lo que fuimos tal vez en un momento, los errores que hemos podido cometer, las debilidades. Pero nosotros como mujeres nos llamamos a declarar esa verdad del Señor, que Él pagó un precio por nosotros, que ese precio de sangre nos redimió, que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Y repetirnos, ¿verdad? Esa palabra que nos limpia y nos purifica y que nos ha libertado, que en Cristo encontramos libertad y la libertad de Cristo. Entonces, cuando dice el Hijo los libertades, ser verdaderamente libres. Y en esa libertad debemos caminar, ¿verdad? En las situaciones que nosotros hemos pasado. Así es, y en Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque es necesario que Él se acerque a acercarnos a Dios, porque Él existe. Amén. Y Él es un remunerador de lo que le buscan. Y algo interesante es que ella creyó en Él, la recompensó a tal punto que en este momento nosotros seguimos hablando de Rahab, a saber cuánto tiempo pasó y seguimos aprendiendo de su ejemplo, porque aunque era una mujer, que ya hemos hablado mucho de lo que ella era, pero nos dio un ejemplo de fe. Y para muchas mujeres en este momento, ella puede ser todavía un ejemplo. Y usted puede irse a la palabra, vaya a Josué y lea sobre esta mujer. Y ya lo decía Fanny, wow, es una mujer que dejó toda una descendencia. Sí. Es la línea para ver a nosotros a Jesucristo. Entonces es una mujer con mucha descendencia. Y gracias a Dios realmente por la vida de esta mujer y por la enseñanza que nos deja esta mujer de fe. Amén. Y algo que me llama la atención en la palabra de Dios es que Dios no... las historias están así narradas con sus buenas cosas o malas cosas. Tal vez a veces uno dice, no, o sea, eso no quisiera que supieran de mí o que supieran cómo fui. Pero aquí la historia de Rahab nos dice que era ella, que se dedicaba. No lo esconde. Pero no lo esconde para avergonzarla, sino que lo da a conocer para saber el poder del Señor sobre la situación de la vida de Rahab, la debilidad, porque dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y una vida que tal vez ha sido difícil o no ha sido la que uno quisiera, pero cuando el Señor entra como dicen, en acción en esa vida, es para glorificar. Amén. Todo lo que pasamos es para glorificar al Señor en su amor, misericordia y redención en medio de nosotros. Amén, así es. Y bueno, pues realmente que hablar de Rahab, una mujer que nos ha dejado toda una enseñanza y que podemos aprender mucho de lo que esta mujer hizo, a pesar de no ser del pueblo de Israel, a pesar de tener una profesión que no era la mejor, a pesar de no haber conocido de un Dios que en su casa no se lo enseñaron, no fue enseñada, pero una mujer que puso su confianza en Dios. Amén. Y una mujer que cuando se tuvo que levantar, se levantó en fe. Y por eso, pues, el Señor redimió su vida y pudo ser salva ella, su casa, su familia. Amén. Entonces, podemos decir también que ustedes, mujeres que nos escuchan, que nos ven, usted puede ser redimida si usted cree que tiene un pecado ahí oculto,
si usted cree mis Amén. pecados son tan fuertes que no creo que encuentre perdón del Señor, ¿sabe? El Señor nos ama con un amor tan grande que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. El amor que el Señor nos tiene. Y yo le digo, el Señor puede hacer la obra en su vida. Amén. El Señor puede hacer la obra en su familia. Si usted cree, no, mi familia no puede salir de esto. Claro que sí. Si usted pone su mente, su corazón en esa fe y que mueve montaña, yo le aseguro que el Señor le va a recompensar de la mejor manera. Amén, amén. Y creo yo que esta historia nos enseña, ¿verdad?, que no debemos hacer acepción de personas. Amén. No podemos ni entre nosotros como hermanas, cristianas, decir, recriminar muchas veces a las personas, más que ayudarlas a salir de alguna situación. Dios es un Dios de misericordia, de restauración. Y tenemos que ser esas hermanas, esas amigas que nos motivemos, nos ayudemos a crecer, pero no a, como dicen, a más bien hundir más a otra persona, sino a decirle que el Señor, ¿verdad?, y ella pueda decidir caminar hacia adelante, fortalecerse, animar, dejar muchas veces el pecado. Entonces, es la labor como cristianas entre nosotros y también a las que no conocen el Señor, creer que ese mismo poder que ha existido puede cambiar el corazón y la vida de cualquier persona en la humanidad. Solo se necesita un corazón que abra sus puertas a Dios, que abra su corazón a Dios. Y bueno, es una mujer de fe, ¿verdad? Ha sido una mujer de fe. Podemos venir concluyendo que es una mujer de fe y que nos ha dejado una gran enseñanza. Sí. Realmente que nos ha dejado una gran enseñanza. Pues ahí donde usted está, y si usted quiere hacer algún comentario, puede escribir al teléfono. Y no sé si en algún momento usted desea que como mujeres oremos por alguna situación por la cual usted está pasando y que necesita pues esa ayuda, como lo decía Fanny. No estamos para juzgar, porque no somos quien para juzgar. Amén. Juzgar solo Dios puede juzgar su vida, su situación. Pero si usted necesita que podamos orar por usted, usted puede escribirnos, mandarnos un mensajito ahí privado al 94 90 10 31, que con gusto estaremos contestando ese mensaje y ayudándole a usted a hacer esa oración que tanto necesita para restaurar su vida, para restaurar su familia, o no sé qué situación sea la que usted esté pasando y necesite de esa ayuda o de esa palabra. Así es que no se olvide, puede escribirnos al 94 90 10 31 o puede llamarnos al 27 85 16 07, que con gusto estaremos orando por usted. Estamos ahora pues en vivo a través del dial, ¿verdad? 103.1 FM. Estamos totalmente aquí en vivo en cabinas. Y bueno, esperamos que algunos, no sé si nos han estado escribiendo, vamos a revisar si hay alguna comunicación, pero estábamos concluyendo ya el tema, ¿verdad? Una mujer de fe, Rahab. Bueno, pues el Señor nos llama a ser esa mujer de fe que no deje de creer en ese Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que está de nuestro lado, ¿verdad? Amén. Y a veces ahora en este tiempo tal vez estamos, ¿verdad?, enfrentando situaciones que son difíciles en el mundo, en nuestra sociedad, y se avecinan rumores de que puede ocurrir a una sequía, hambrunas, desastres naturales. Pero ¿qué nos debe servir esto? Que tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, que tiene cuidado de sus hijos y que todo lo que obre será para nuestro bien, como dice su palabra, y tiene un propósito. Así que no tenemos que estar, como dicen, con temor,
sino más bien confiados en el Señor y, ¿verdad?, que nosotros podamos estar conscientes de que estamos al abrigo del Todopoderoso. Amén, amén. Así es. Y pues ya para concluir esta tarde de hoy, estamos en su programa. Vamos a ver, Fanny, ¿cómo Libres se llama? para ser genuinas. Libres para ser genuinas. Un programa de mujeres, un programa en donde pues a la luz de la palabra pues comentamos o hacemos un comentario realmente de temas que vienen a renovar nuestra fe. Así es que ya para culminar, Fanny, pues vamos a orar para cerrar este programa. Recordándoles que igual estén pendientes de vernos, ¿verdad? Posteriormente, igual en YouTube se está pasando los videos. Siempre va a haber cada semana también videos en video también, los temas que vamos dando. Entonces, ahí usted puede también ir y buscar, ¿verdad? La temática de Libres para ser genuinas. Quedan grabadas ahí. Así es. Y bueno, vamos a orar, como dice Claudia, dando gracias a Dios por este tiempo y sobre todo que esta palabra, ¿verdad?, que nos habla de manera práctica, nos ayude a cada una de nosotros a seguir en fe. Amén, así es. Y esta tarde podemos decir, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos has regalado de poder compartir un poco, Señor, de lo que hemos leído en tu palabra. Sabemos, Padre, que tú nos enseñas día a día y que todo, Señor, es para tu honra y para tu gloria. Que esta palabra que hoy hemos hablado, hemos podido exponer en este programa sea de bendición para muchas mujeres. Señor, también te pedimos tu bendición sobre cada una de aquellas personas que han estado ahí atentas a escuchar este programa, a escuchar este medio de comunicación, esta radio que transmite vida. Amén. Padre, bendíceles, Padre, guárdales, Señor Jesús, y que este medio de comunicación, Señor, se extienda hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ha sido un buen tiempo. Creo que se nos ha pasado rapidito el tiempo, así que hemos disfrutado. Creo que ha sido una buena ocasión, ¿verdad? No siempre vamos a estar aquí juntas, pero hoy nos tocó. Así es. Así que un gusto haber compartido con nuestra amiga Claudia y también con usted, audiencia. Así que me despido y pues estaremos pendientes del siguiente programa. Así es. Estaremos pendientes. Así que les invitamos a que no se pierdan la programación de Libres para ser genuinas. Y con ustedes pues se despide Claudia Martínez de Rosales y Fanny Bermúdez. Bendiciones. Bendiciones. La libertad solo la encontramos en vivir una vida entregada a Dios. Mujer, eres amada y eres libre para ser genuina. Gracias por acompañarnos en este programa.